encuentros principalmente, ¿no? Está por un lado el encuentro que tiene con los ancianos, los cuales realmente creyeron o no creyeron en lo que Moisés venía predicando. Y luego vemos la actitud que tuvo el rey. Yo aquí quiero destacar. Y tienen ahora un segundo encuentro ya con el faraón, ¿no? Ante dicha situación. ¿Y qué es lo que sucede en este segundo encuentro, esta segunda vez que Moisés y Aarón visitan al faraón? Estimados oyentes, os damos la bienvenida a Cuéntame Más, un podcast en el cual, como bien sabéis, nos dedicamos al estudio de las Escrituras, de la Biblia concretamente. Un libro el cual no son solamente historias que han ocurrido en el pasado, sino que es un mensaje directo de Dios para ti. Nos dedicamos a hacerlo de manera sencilla y fácil, para que da igual cuándo y cómo nos estéis escuchando, os sea fácil seguir nuestra conversación y de este modo entendáis qué es lo que Dios tiene para vosotros. En el episodio anterior, primer episodio de la temporada 2, hemos estado viendo acerca de Moisés, el nacimiento de ese libertador que Dios tenía preparado para su pueblo, el cual estaba agonizando en Egipto. Sin embargo, hemos visto que por diversas circunstancias tuvo que huir al desierto y allí sufrió un proceso de reeducación, donde Dios le enseñó cuál es la verdadera faceta que tiene que tener y construir como líder para su pueblo. Volviendo a Egipto, vamos a ver una serie de circunstancias que él tuvo que vivir. Es por eso que antes de todo, quiero dar la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Débora Laine. ¿Qué tal? Todo bien, gracias a Dios. Me alegra que al final hayas aceptado volver aquí a Cuéntame Más, a pesar de que la primera vez que viniste dijiste, bueno, y que no me dijiste una respuesta clara, pero muy agradecido al Señor y a ti por que hayas aceptado venir aquí a compartir junto a nosotros, estudiar y aprender acerca de la palabra del Señor. Muchísimas gracias a usted también por animarme a vencer mis miedos. Eso es siempre. Mira, nosotros hemos visto que Moisés se encuentra en el desierto. Y allí pues él tuvo un encuentro con el Señor, con Dios. Él estuvo allí aprendiendo con el Señor acerca de lo que es necesario que él haga como líder del pueblo de Israel. Mi pregunta es, ¿por qué él temía aceptar esa misión que Dios le había encomendado, la de volver a Egipto y sacar a su pueblo de Egipto? Sí, no se sentía lo suficientemente capaz para poder llevar a cabo una obra tan grande. Y sin lugar a duda, los 40 años en Madián, el desierto, habían hecho que él tuviera eh, que tuviera como una desconfianza en sí completa. Entonces, eso era un motivo por los cuales él no se sentía capaz. Pero hubieron muchas más. Creo que ya el capítulo anterior se comentó un poco acerca de que cuando él dijo, ¿quién soy yo para que vaya ante Faraón y saque a Israel de Egipto? Pero también en el capítulo 4, en el cual nos centraremos de aquí en adelante, Moisés tiene miedo al rechazo, a que no le crean. Sí. Eh, Moisés también piensa que no es un hombre elocuente. Y él dice, quiero leerlo, en el capítulo 4:1, he aquí ellos no me creerán ni oirán mi voz. Y en el 10, entonces Moisés dijo a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablabas a tu siervo. Esto que él dice, nunca he sido, pues no era tan cierto, porque en un momento él fue un hombre muy capacitado, grande en poder y en obras. Eso nos dice Hechos 7:22, por si nuestros oyentes quieren comprobar. Sí. Entonces, ese también era un miedo muy grande. Y también porque durante su larga estadía en el desierto, él no había practicado la lengua egipcia. También, claro. Entonces, claro, era normal de que
Ahora él pensar que tendría que presentarse ante el monarca más poderoso de ese entonces, no iba a poder hablar con fluidez y no le iban a salir las palabras correctas, pero vemos que Dios en su infinito amor siempre le demostraba que él iba a ir a su lado, le decía, le daba promesas de que no estaría solo en ello. Ujú. Em, Otra causa también por las que él tenía miedo, em, sin lugar a duda, fue que él se acordaba del pecado que había cometido en el pasado, del asesinato. Claro. Entonces, pero Dios, vemos que no se le pasa por alto ningún detalle. Ujú. Y también él, antes de que llegara a Egipto, mientras él hacía sus preparativos, Sí. él le dijo, Faraón y todos los que intentan matarte, pues han Has muerto. muerto. Y la última ocasión, que es como que la más clara, que Moisés trata como de rehuir de esta gran labor, está en Éxodo Mm. 4:13 y dice, em, perdón, en el 13, y dijo, ay Señor, envía, te ruego por medio del que debes enviar. Aquí ya no solo se muestra de que Moisés tuviese desconfianza en él mismo, sino también falta de fe en Dios, porque pues aquí él hubiese dicho, si tienes que enviar a otra persona, pues hazlo. Pero Dios aquí se comenta que se enojó Sí. contra Moisés, Sí. pero no fue un enojo como un enojo de reproches o así, sino yo, en mi manera, yo lo entiendo es que es como un llamado de atención a su siervo. Sí, sí, sí. Y lo maravilloso es que continúa mostrando su amor y su paciencia al ser humano y le dice que no iba a ir solo y Vale. que él le iba a proveer una ayuda. Sí, ¿quién era esa ayuda? Pues fue su hermano Aarón. Aarón, sí. Entonces, vemos algo que a mí me parece fascinante y es que es normal que Moisés tenga sus dudas. Sin embargo, las cuales podríamos decir que son tres. Uno, el tema del idioma. Para él es como que ha olvidado ese idioma, el egipcio, entonces ya no sabe hablarlo tan fluidamente. Pero Dios le provee a su hermano Aarón. Tiene el miedo de que, bueno, no sé, la gente me quiere matar, he cometido un crimen, Era fugitivo, claro. era fugitivo, pero toda esa generación de personas ya ha fallecido. Ya no estaba así. Y podríamos decir que la tercera excusa que él pone es la de que a mí no me van a creer. Una persona que viene del desierto, pero Dios le da unas señales, ¿no? Las cuales hemos tratado ya anteriormente. Entonces, lo que a mí me parece muy bonito es que Dios entiende a lo mejor los temores que podemos tener, sin embargo, Él provee soluciones. Entonces, mi pregunta ahora para los oyentes, los cuales nos están escuchando, es la de ¿qué es lo que realmente le impedía a Moisés cumplir con la misión que Dios tenía para él? ¿Era temor? ¿Falta de fe en Dios? ¿Qué es lo que creéis que era lo que realmente impedía que Moisés cumpliese aquella misión que Dios tenía para él? Dejadlo en los comentarios y hacernos saber qué es lo que creéis y qué es lo que pensáis acerca de esto. Bueno, Débora, él lo que hace es finalmente llegar a Egipto, ¿no? Y allí tiene un primer encuentro ¿con quién? Con los ancianos, Ancianos, ¿vale? sí. Eh, bueno, solo me gustaría comentar un poquito más acerca del papel de Aarón, su hermano, Ahora. que Dios le dijo que iba a ser a Aarón Ujú. por boca de Moisés, y Moisés iba a ser como Dios, en lugar de Dios, a Aarón. Entonces, en otras palabras, lo que le decía era que iba a ser su portavoz. Sí. Y Dios, Dios prometió que iba a estar con los dos Mm. y que a Moisés le iba a ayudar para decir exactamente lo que él le revelaba y a Aarón para que pudiera hablar de una manera clara y persuasiva. Sí. Sí. Entonces, además de ser portavoz, Aarón dice que Dios le dotó de poder para poder hacer señales, Sí. porque luego vemos en varios versículos que dice, y Dios dijo a Moisés que Aarón echara su vara. Entonces vemos que también le dio ese poder. Claro, participación activa en este momento. Entonces, tal y como he preguntado antes, hay dos encuentros principalmente, ¿no? Está por un lado el encuentro que tiene con los ancianos, los cuales realmente creyeron o no creyeron en lo que Moisés venía predicando. Sí, obtuvo de los ancianos una
una respuesta favorable. Sí. Y nos relata en el comentario bíblico que la providencia de Dios hizo que esto fuera posible. ¿Y por qué? Pues porque el pueblo de Israel había demostrado en muchas ocasiones que no confiaban en Dios ni en la promesa de su liberación, pero Dios hizo que los siervos de Dios pues eh, obtuvieran una respuesta a su invitación, Sí. Sí. y dice que ellos se postraron y adoraron. Y claramente, al ver las maravillas que Dios les había dicho que podían hacer, para que ellos también pudieran creerle, y también pues por su anhelo ferviente de poder ser liberados de la opresión. Ujú. Muy bien, claro. ¿Y qué tal fue la reacción del faraón? Porque vemos que la reacción de los ancianos fue positiva, realmente creyeron en aquello que Moisés vino predicando. Sin embargo, luego tocaba ya ir al faraón. Y en este encuentro con el faraón sucedió algo interesante. Sí, después de que ellos fueron elegidos como sus dirigentes, fueron ante el faraón. Y me gustaría leer algo que lo hice Por favor. textualmente Sí, sí. en mi comentario bíblico. Dice, los registros antiguos destacan que no era fácil que un plebeyo obtuviera una audiencia con el rey, Ujú. pero la experiencia de Moisés en la corte ahora le fue de provecho, pues sabía cómo llegar hasta el rey. Claro. Fue una ventaja de Sí. que él pudiera, pues porque... Y bueno, Dios de cualquier manera lo iba a hacer posible, Sí, sí. pero se nos relata en la historia que a través de que, como Moisés había vivido antes en la corte, pues había obtenido experiencia. Y luego vemos la actitud que tuvo el rey. Ujú. Yo aquí quiero destacar varias características, puesto que sus palabras, bueno, primero quiero leer en Sí. Éxodo 5:2. Vale. Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Ujú. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. En primer lugar, él demuestra ignorancia hacia el Dios del pueblo de Israel. Ujú. Y con esto, él se muestra como superior a cualquier dios extranjero. Sí. También él se muestra como un rey desafiante, Ujú. arrogante, autoritario, Autoritario también, ¿sí? sí. Y, y también vemos que su actitud fue de estar siempre en cada momento con una obstinación Ujú, ujú. y no querer hacer caso a lo que los siervos de Dios hacían ni someterse al Dios verdadero. Claro, claro, así es. Entonces vemos que no era una persona muy... El faraón era una persona muy asertiva, podríamos decir. Al contrario, era bastante déspota, tirano. Él tenía sus propias ideas muy, muy creídas y me gusta una idea que mencionaste y es la de que él se creía superior a cualquier otro dios. Es decir, yo soy el faraón. El único que... Claro, ¿qué, qué otro dios existe? ¿Quién es este dios del cual estáis hablando? Y vemos que aquí sí que sucede un milagro, ¿no? Uno de los milagros que mencionaste antes al principio, que Moisés le dijo a Aarón que tirase su vara al suelo. Ajá, y lo que iba a pasar, el milagro que ocurriría era que la vara se convertiría en serpiente. Pero el faraón, en su orgullo de que él también tenía poder, pues mandó a llamar a sus hechiceros y ellos pudieron también echar sus varas y convertirse en serpiente. Pero luego vemos ahí en los versículos que dice que la vara perdón, la serpiente verdadera, ¿Mm? la cual era de Aarón, se tragó a la serpiente de los hechiceros. Pero esto no quiso hacer como tomar en cuenta al faraón, Ujú, ujú. porque claro, él no quería como quedar inferior al poder de estos hombres, que él los consideraba únicamente como esclavos. Sí, sí, sí. Y algo también interesante de poder decir es que Dios había dicho a Moisés y a Aarón que al levantar la serpiente, que lo hiciera por la La cola. cola. Y habitualmente los hechiceros Sí. o los que domestican Sí. serpiente, Sí.
pues los levantan por el cuello. Sí, Y esto sí. debido a que por el temor que le vayan A morder a morder, pero no, Dios ahí le había dicho por la cola, la porque cola. no tenían que tener absolutamente ningún miedo porque Sí, él era el que estaba actuando a través de él. claro. Muy, muy bien señalado eso de que siempre Satanás viene con una imitación, ¿no? Una falsificación. Los hechiceros, mediante el poder de Satanás, también intentaron recrear, pero no era auténtico como realmente la serpiente de Moisés, que era el poder de Dios. Y vemos que siempre, al fin y al cabo, siempre el poder de Dios va a ser superior al de las falsificaciones o imitaciones que Satanás busca hacer. Así es. Y vemos que el faraón buscaba, pues, no doblegarse, ¿no? Ante dichas situaciones. Y vemos que Moisés lo que quiere es también instaurar, volver a restaurar la observancia del sábado, ¿no? Allí en el pueblo de Israel. Y el pueblo no lo quiso aceptar, ¿no? Quiso intentar volver a tomar esa observancia, pero vemos que la actitud del faraón ante dicha situación no fue positiva, ¿no? Claro que no. Dice que él em, ideó un plan Ujú. para hacer aún más terrible la opresión Sí, del pueblo. sí. Nos relata la historia que en ese entonces el material más común para hacer las construcciones de los grandes palacios y todo era el ladrillo, y el pueblo de Israel se dedicaba a la elaboración. Entonces el faraón mandó a que no se les proveyera de un material que era la La paja, paja, sí. que lo necesitaban indispensablemente para que pudiera unir el barro con la paja y así poder tener un ladrillo de buena calidad Sí, sí, y que eh, fuera muy bueno. sí. Entonces, y se les dijo además que no debían que la tarea debía ser la misma, Sí, no solamente porque ellos lo debían de conseguir, se debía de hacer menos. claro. Entonces, era una tarea imposible. Sí, Y sí. entonces, era una tarea imposible, pues ellos no pudieron lograrlo Sí. y eran castigados cruelmente, dice, por los que había impuesto el faraón. Claro que Entonces, llegó a un punto que el pueblo de Israel dice que la vida misma les era una carga para ellos. Entonces fueron ante Moisés y expresaron su queja muy fuertemente, ujú, ujú. pues le dijeron que le acusaron, en otras palabras, de que él le quería matar. Sí, Le dijo, nos has hecho abominable ante los ojos del faraón y sus siervos sí. y has puesto espada en su mano para que nos maten. Entonces, estas palabras para Moisés habrán sido terribles Sí, sí, ante su sí. corazón y se habrá sentido totalmente chasqueado, Ujú. fracasado en esta gran labor. Entonces él se dirige ante Jehová y le dice que ¿por qué oprimes a mi pueblo? Pero Ujú. estas palabras, aunque parecen así como que él se está quejando contra Sí, Dios, sí, son palabras como de un pesar profundo sí. que nosotros no lo podríamos entender porque hasta que uno no está en la situación, pero sí, él le dice, ¿por qué me has enviado para esto? Pero Dios siempre tenía las respuestas mejor para su siervo Ujú. y él le dice que recuerde que renueve su promesa Mm, con los hijos de Israel y que esta promesa serían con nuevas garantías, con mucho mejores de las anteriores. así es. Entonces, vemos que como es normal, pues el pueblo empieza un poco a desfallecer, ¿no? De su fe, a sentirse inseguros, a decir, ¿realmente es esto lo que tenemos que seguir? ¿Realmente este es el Dios que queremos? Un Dios el cual nos ha hecho, pues, estar sufriendo más de lo que ya estábamos, ¿no? Entonces, vemos que la reacción de los ancianos es esta, la del pueblo en general, es como de duda. Lo que hace Moisés es como renovarles esa duda, ¿no? De decir, mira, hay que seguir teniendo fe, esto es el plan de Dios, no sigáis entristeciéndoos porque Dios es grande. Entonces, lo que hace es animarles, ¿no? Y tienen ahora un segundo encuentro ya con el faraón, ¿no? Ante dicha situación. ¿Y qué es lo que sucede en este segundo encuentro, esta segunda vez que Moisés y Aarón visitan al faraón? Pues em, luego aquí ya comienza a narrarnos acerca de las plagas que Dios Así es. enviaría.
Y lo interesante aquí también es primero recalcar que cada vez que se le demostraba al faraón las plagas, se le hacía saber la naturaleza de cada uno y las consecuencias, porque si su deseo era librarse, pues iba a tener la oportunidad. Me gusta lo que has mencionado, era avisado, es decir, se le decía con todo lujo de detalles qué es lo que iba a pasar, ¿no? Pues para que tenga esa oportunidad de arrepentirse o de simplemente aceptar finalmente a Dios. Es decir, no le pillaba por sorpresa, no era una sorpresa para él ya era consciente de lo que iba a pasar. Sí. Entonces, bueno, aquí vemos las plagas en Ujú. su orden. Sí, sí, vamos a ir alzándolas, si te parece, Débora. ¿Cuál es la primera plaga? Es la plaga de sangre. Vale. Sí, aquí esta plaga se encuentra en Éxodo 7, en el capítulo 14. Sí. Ahí lo pueden encontrar y lo pueden leer detalladamente. Ujú, ujú. Y lo que me gustaría decir es que para los egipcios el río Nilo era la fuente de prosperidad para ellos, y que la primera plaga fuera que este río se convirtiera en sangre, un golpe duro para ellos. Lo vamos eh, a, a leer específicamente donde lo dice. Em, Perdón, ¿me puede ayudar usted dónde es? Sí, en la plaga, la número 1. Sí, ya lo encontré, 7:15. Dice, ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió serpiente. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán y hederá el río y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Ujú. Y después dijo a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos los depósitos de agua para que se conviertan en sangre y haya sangre en toda la región. No solamente era el río que se iba a convertir en sangre. Entonces, vemos en este momento que Dios puso su gran poder ante el faraón, pero el faraón mandó llamar a sus hechiceros a que hicieran lo mismo y ellos, como usted lo dijo, hicieron su falsificación. Y, pero lo que ellos no podían era hacer lo contrario, Claro, revertir el efecto. revertir el Sí. efecto. Entonces, vemos que el pueblo a causa de esto sufrió mucho y dice que duró eh, por 7 días hasta que no se cumplió la siguiente plaga. Claro, porque vemos que el faraón ante dicha plaga aceptó realmente a Dios, lo reconoció, o seguía con esa sensación de no quiero. Sí, él lo dice claramente de que él no hizo caso a esto, se volvió a su palacio y continuó con su corazón obstinado. Obstinado. Ujú. Muy bien. ¿Y qué segunda plaga sucede después de la de sangre? Sí, la plaga de ranas. Las ranas. ¿Sí? Ajá, el Señor dice, le dijo, yo castigaré con ranas todos sus territorios. El río criará ranas, la cual subirán, entrarán en tu casa, en las cámaras donde ¿Dónde duermes, duermes? y sobre tus camas, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo y en sus hornos. Bueno, en todos los lugares iban a haber Ranas. las ranas. Y para los egipcios la rana era un animal, ¿cómo se dice? Un animal, eh, permítame, bueno, Sí, no se preocupe. sí, sagrado, perdón, Claro, sí. se me había pasado No por pasa completo. Era un animal sagrado, entonces ellos no querían matar a ninguna, Claro. pero al ver que eran demasiadas, eran miles de ranas por todos lados, pues en esta primera ocasión Faraón manda a llamar a los siervos de Dios y les pide que oren para que sean quitadas, Quitado. porque ya no podían más, porque incluso ni el rey se libraba Sí, de que en su palacio dice que abundaban las ranas. sí, sí. Entonces le dijo a los siervos que oraran, pero Dios no quiso desaparecerlas en un abrir y cerrar de ojos. Podía hacerlo. Claro, él podía hacer polvo a las ranas en un instante,
pero no lo hizo así porque quería demostrarle al faraón que era un poder verdadero, no solamente a causa de magia. Claro, claro, o una ilusión. Sí, claro. Entonces dice que se fijó un tiempo y al día siguiente los siervos de Dios oraron. Pero dice que el faraón, incluso en ese momento, en ese tiempo que se fijó, este, él deseaba con todo su corazón de que las ranas desapareciesen para no tener que rendirse y humillarse a decir, pues es verdad. Él tenía todo ese deseo, pero no fue así. Entonces dice que Dios hizo morir a todas las ranas, pero Cuerpos quedaron ahí. quedaron ahí contaminando la atmósfera y todo, y que dice que los juntaron en montones, Sí. y eso era una evidencia clara de que el poder de Dios era superior a cualquier poder porque los hechiceros también dice que hicieron aparecer ranas. Sí, Sí, pero no pudieron quitarlas. quitarlas, claro. Ujú. Y finalmente esto se termina, esta plaga. Sin embargo, el faraón vuelve a negar a Dios, vuelve a no aceptar a Dios, a Jehová como Dios verdadero. Y lo que pasa es que hay una tercera plaga. Sí. En el mismo capítulo Ajá. hay otra plaga que es la plaga de los piojos. Y entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Una plaga terrible. Es que bueno, todas eran terribles, pero cada uno ahí más. Va como peor, ¿no? Sí. Entonces dice que en esta ocasión el faraón hizo llamar a sus magos, pero ahí sí que no pudieron, Sí, no. no lo pudieron conseguir. Sí. Y tal como se había pronosticado, que Dios cuidaría a su pueblo, dice que esta plaga se extendió por toda la tierra, menos en la tierra de Gosén. No sé, no estaba en su pueblo, claro. Y vuelve a ver otra plaga más después, Sí, porque el faraón sigue sin aceptar. Así es. Sí, porque dice que los hechiceros dijeron, dedo de Dios es este, mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Pues entonces Dios dijo a Moisés, levántate de nuevo. Y porque Faraón no deja ir a mi pueblo, yo enviaré sobre sus siervos todo su pueblo y todas sus casas toda clase de moscas. Cuando dice ahí toda clase de moscas, habrían moscas venenosas, Sí. inmensas, porque hay unas que son pequeñitas, pero otras muy grandes. Pues imagino que las picaduras para ellos, para sus animales, porque era para todos. Incluso ni los animales se podían librar de estas plagas. Entonces dice que fueron heridos totalmente y el orgullo del faraón en cada plaga era herido, pero él aún así no se arrepentía y no quería obedecer a Dios, de dejar ir a su pueblo, Claro. a adorarle en el desierto. Y después de esta plaga, ¿qué otra plaga sucede? Sí, es la plaga del ganado. Vale. Sí, aquí nos dice que ese también fue un golpe terrible, Sí. ya que también había en el ganado animales que eran sagrados para los israelitas. Y algo que se me olvidó mencionar en el anterior es que Faraón en esa ocasión fingió como un falso arrepentimiento y decir, está bien, Sí. adoren a su Dios, pero háganlo aquí en la Sí, tierra de vale, Egipto. muy bien. Ajá, pero era algo imposible que les estaba pidiendo a ellas y por eso no podían aceptarlo, puesto que al ver sacrificar a los hijos de Israel animales que para ellos eran Eran sagrados, sagrados, iba a ser un... iban a herir Sus sentimientos. sus sentimientos y entonces el faraón mismo lo entendió, Claro. que cómo iban a hacer esto, se le explicó y todo. Sí. Pues entonces la plaga del ganado dice que tanto los animales sagrados como las bestias de carga, todos murieron, ya que él no quiso obedecer a Dios, que le dijeron que recogieran el ganado del campo, pero él no creyó esto, nunca creía que iba a ser verdad. Y bueno, la siguiente plaga era también bastante dolorosa. ¿Qué era esa plaga? Porque no era desagradable para nada. Sí, llamamos a la secretaria plaga, que Jehová dijo a Moisés y a Aarón, toma puñado de ceniza de un oro y la partirán a Moisés hasta el cielo delante de Faraón y vendrá a hacer polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el rey de Egipto.
Recordemos que el pueblo de Israel había estado bajo el horno de la aflicción durante mucho tiempo. Entonces, ese era un momento muy, muy significativo. Comprendieron que el momento de su liberación ha llegado. Entonces, cuando fueron partidas estas cenizas, dice que en cualquier lugar donde llegaba, donde caían estas pequeñas partículas, producían en los hombres y en las bestias arcoíris, pero luego eran úlceras muy dolorosas y nadie se podía liberar, ni siquiera los hechiceros. Entonces, ahí el pueblo egipcio se dio cuenta de cuán vano era confiar en los magos. Por eso que ellos mismos se podían evitar, ¿qué más iban a poder hacer por ellos? Claro. Y bueno, esta plaga normalmente termina, el faraón sigue sin aceptar de dejar al pueblo marchar para ir a adorar al Señor y tampoco aceptar que Jehová es el único Dios verdadero. Y lo que sucede es que vuelve a haber una plaga. ¿Cuál es esta? Así es, el Señor dijo a Moisés, levántate de la mañana y ponte delante del faraón y Jehová, el Dios de los hebreos, visita así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y ya que no aceptaba, no estaba dispuesto a dejarlos ir, dice, a la verdad yo te he puesto para mostrar, perdón, en el 18, he aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Que lloviera en Egipto era algo muy inusual y también que cayera la granizo. Entonces, eh, vemos que aquí el faraón, él pensaba que eso era algo imposible. Aún que había visto que debía cumplir exactamente a la hora señalada todo lo que ella le había dicho que acontecería. Entonces las personas que creyeron y recogieron a su ganado y lo que tenían fuera, pues pudieron llevarlas, pero los que no creyeron, pues murieron, tal vez a las personas, todo, porque el granizo era tan pesado y se era hasta mezclado con fuego y todo, era una plaga terrible. Entonces, únicamente se salvó la tierra de Ellos, claro. Sin embargo, el faraón nuevamente no aceptará que Jehová es el Dios verdadero, no aceptará que el pueblo vaya a adorar a su Señor, así que vuelve en la plaga. ¿Cuál es la plaga? la plaga de las langostas. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí para para dejar ir a mi pueblo para que me sirva? Y entonces, como él se mantenía obstinado, dijo, y si aún me rehusara dejarlo ir, y haré que mañana le traeré sobre el territorio la langosta, cual cubrirá la faz de la tierra de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que quedó del granizo, comerá granizo todo árbol, y os fructificará, que os fructifica en el campo. Entonces vemos que debido a todas las plagas que habían sucedido, dice que ya quedaba muy poco que se salvara. Y lo poquito que quedaba, pues las langostas se la comieron. Dice que el cerebro se oscureció de la cantidad de langostas que había, que sopló un viento de brisa y las trajo. Entonces, el faraón nuevamente manda a llamar a los hijos de Dios porque estaban aterrorizados y eran todos los magos, todo el pueblo de Egipto estaban con mucho terror. Sí. Entonces, debido a que Egipto estaba completamente ya devastado. Entonces, mandaron a llamar para que los mensajeros de Dios oraran por él. Y diciéndoles, y ellos mismos le dijeron al faraón, dígale al tiempo, porque ese hombre, ¿hasta cuándo va a ser una amenaza para nosotros? ¿Hasta cuándo vamos a sufrir? Ya no quedará nada, ya estamos destrozados. Entonces, déjalo decir, pero nosotros sabemos que el faraón aún vive en el dolor del día. Y ahora quiero que me menciones la última plaga. Bueno, no es la última, es la penúltima, pero la décima plaga vamos a tratarla en más detenimiento en el episodio siguiente porque tiene mucha relación con un evento que se dio en ese momento. Sin embargo, quiero que nos menciones la novena plaga. Sí, la novena plaga fue la plaga de la oscuridad.
Dice que hubo oscuridad durante 3 días. Y no es una oscuridad que ahora apagan las luces y veamos oscuras y bueno, nosotros nos buscábamos la manera de poder hablar, nosotros. Dice que nadie se movió de su lugar durante los 3 días, ni nadie pudo ver a su vecino, ni a nadie, y que la atmósfera incluso se volvió pesada, era como un poco difícil de respirar debido a la densa tiniebla de una plaga terrible. Pero por espantoso que pareciera esa plaga, dice que Dios lo que anhelaba era que el pueblo tuviera tiempo para reflexionar y se arrepintiera de sus pecados y que pudieran poder ser librados de la más terrible plaga que es la última plaga. Es así, la verdad es que una plaga, como antes la vamos a dejar para el próximo episodio, porque tiene mucho que ver con un evento fundamental para la historia del pueblo de Israel. Así que para que la podáis ver, pues os esperamos en el siguiente episodio, claro. Sin embargo, lo que quiero preguntaros a vosotros, oyentes, es cuál consideráis que es la plaga que fue un punto de inflexión en la opinión del faraón. Es decir, ¿qué plaga fue lo que realmente significó un cambio en la opinión del faraón acerca de la petición que hacía el pueblo, que hacía Moisés, ¿no? Y Aarón? Pues eso, esperamos que lo comentéis en los comentarios y que nos hagáis saber cuál es vuestra idea acerca de esto. Sin embargo, quiero que ahora nos tendremos en un pequeño detalle que se va repitiendo a lo largo de las plagas. Y es acerca de el corazón del faraón se endureció. O el corazón del faraón fue endurecido por Dios. ¿Qué significa esta expresión de verdad? Porque se repite a lo largo de todas las plagas. ¿Es acaso Dios en el cual obligaba al faraón que piense de esa manera? ¿O acaso el faraón no tenía elección? Sí, es un tema bastante controversial, ya que pues se repite muchas veces. Yo pude ver, claro que 10 veces, en lo que dice que Dios se endureció el corazón, y otras 10 veces en lo que como que el faraón o por su propio voluntad decía que él lo endureció, ¿no? Pero el hecho de que Dios haya dicho la verdad, yo le he puesto para mostrar en ti mi poder, no significa que he dado la vida con ese propósito de que no iba a tener oportunidad. No, eso no es así. Porque sería eso la predestinación, que nosotros no creemos que sea. Claro, Dios dio al faraón las mismas pruebas, muestras de su poder y las mismas oportunidades para que él pudiera someterse a su voluntad, a su obediencia. Pero vemos que él eh, tenía tanto como orgullo propio en su corazón que no se podía rebajar a un Dios que él supuestamente se decía ni siquiera conocer. Entonces, el monarca nos dice que se negó obstinadamente a aceptar la luz por su propia cuenta. No fue que Dios lo haya hecho con ese objetivo. Es algo que nosotros debemos de comprender, porque Dios es un Dios amoroso, un Dios justo. Verdad y verdad. Claro, no tendría sentido decir que con algunos sí tiene privilegios y con otros ya está destinado que así va a ser, ¿no? Entonces dice el principio de rebelión que el rey sembró cuando rechazó el primer milagro, produjo su cosecha. Cuando los siervos le dieron las evidencias, es que es así, cuando nosotros no aceptamos el llamado de Dios, pues el corazón se va endureciendo cada vez más hasta que llega al punto que nuestros pecados se hacen eh, como parte de nuestro carácter y algo ya, en este caso, difícil de erradicar, aunque Dios le dio todas las oportunidades de poder corregir. De eso creo que es importante que entendamos la expresión endurecer su corazón, porque si separamos y analizamos cada palabra, cuando hablamos de corazón, muchas veces en la Biblia se refiere a la mente, y al entendimiento, a la capacidad de pensar, ¿no? De tener ideas propias. Y cuando habla de endurecer, es
permanecer, reforzar, insistir. Entonces, la expresión endurecer su corazón lo que quiere decir es que el faraón insistía en sus ideas. Él tenía una serie de ideas preconcebidas acerca de Dios, acerca de lo que es para él bien, lo que para él está mal. Y entonces, cuando dice la expresión que endureció su corazón, es que el faraón lo que hacía era permanecer en sus ideas. No quería dejarse cambiar o transformar por Dios. No quería dejar que Dios cambiase esas ideas erróneas y equivocadas que tenía. Y muchas veces cuando dice allí en la Biblia que Dios endureció el corazón del faraón, como tú bien dijiste, no es que Dios le obligase a que no tenga otra dirección. Él tenía la libertad de cambiar. Sin embargo, lo que pasa aquí es que el faraón, a través de los milagros que Dios estaba haciendo, él decide rechazar esa oportunidad de cambio que Dios le daba. No me aclaraban muy bien. El Señor le daba avisos, le daba advertencias, le daba maneras por las cuales él podía salvarse de todas esas plagas. Sin embargo, él lo que hacía es seguir y seguir insistiendo en sus ideas. Entonces, eso significa endurecer su corazón. Él tenía la libertad de cambiar, de renunciar a aquellas ideas propias que tenía. Sin embargo, lo que hace él es insistir y permanecer en ellas. Sí, dice que cuando nosotros nos negamos a corregirlo, pues el Espíritu Santo de Dios no puede interponerse a que nosotros no sigamos nuestro camino, porque pues Dios quiere obediencia voluntaria. Entonces sería obligarnos. Sí. Y entonces nosotros luego después no estaríamos conformes con lo que Dios quiere para nosotros. Entonces nosotros debemos de tener en cuenta de que em, Dios quiere siempre desear lo mejor para nosotros, pero la elección estará en cada uno. Y el faraón tuvo, eh, quiere decir, tuvo la suficiente luz para poder él haber tomado las buenas decisiones, pero bueno, él decidió irse por el camino equivocado y despreciar todas las evidencias de poder que Dios le daba. Así es. Mira, Débora, esta nueva temporada tenemos una nueva sección de los vídeos. Y es la de que queremos que a través de estas anécdotas, historias, sucesos que están grabados en la Biblia, mostremos a los oyentes que realmente hay algo que podemos aplicar a nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que tú subrayarías de este momento? ¿Cómo podemos extrapolar este relato y aplicarlo a nuestras vidas? Sí, la verdad que aunque esto haya pasado hace miles de años, es una experiencia con infinitas enseñanzas para nosotros, como el Señor así lo dice en su palabra. Y nosotros debemos de tratar de no caminar por el abismo, pensando de que en cualquier momento nos alejaremos de él sin sufrir ningún daño. Debemos de ser conscientes de que si nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios, llegará el momento en que tal vez ya no podamos escuchar la voz del Espíritu Santo y nuestro caso puede llegar a ser igual como el faraón, de ya no sentir esas impresiones llenas del amor de Dios y así pues de esa manera estar perdidos. Y algo que me gustaría terminar y poder compartir aquí es que me gustó una comparación que se hace acerca de los efectos del sol en diferentes materiales. Por ejemplo, la arcilla la derrite, mientras que dice aquí, perdón, es decir, la cera la derrite y endurece la arcilla. Entonces, asimismo, dice, la imprenta del Espíritu de Dios sobre los corazones de los hombres produce diferentes efectos de acuerdo a cómo está el terreno del corazón. Entonces, dice el que está dispuesto a el pecador arrepentido permite que el Espíritu de Dios lo conduzca a la conversión y la salvación, mientras el que no, pues se cierra más, cada vez más, y hasta el punto que ya no puede
dar marcha atrás, porque su tiempo de gracia ha concluido. Y entonces debemos de tener siempre en cuenta que Dios da a cada uno las mismas manifestaciones de su poder y queda en nosotros aceptar el bien, que es lo que Dios quiere para cada uno de sus hijos. Muchas gracias, sí. Un análisis muy acertado, la verdad. Pero sí, fíjate que yo creo que me gustaría resaltar, aparte de lo que has hecho, que creo que está muy bien, lo que yo resaltaría es nuestra actitud ante el faraón. O sea, el faraón muchas veces no nos damos cuenta de lo peligroso que es, y no por los trabajos que le ponía al pueblo, por las interdicciones que le ponía al pueblo, sino porque era un auténtico negociador. Es decir, él analizamos y vemos que lo que él le decía a los principios, no podéis adorar a vuestro Dios. Luego, seguidamente le dice, vale hacerlo, pero aquí en Egipto. Después dice, bueno, vale, pero id solamente los hombres. Los niños, los demás se quedan aquí. Como salvaguardia de que los hombres regresar. Pero luego dice, bueno, podéis ir, pero solamente durante 3 días. Entonces, vemos que no da un no por respuesta. Es como que intenta ceder o darte una parte de libertad aparente. Y eso pasa en nuestros días también. Satanás nunca te da un no por respuesta. Es decir, Satanás a través de sus pruebas nunca te obliga directamente a cometer un pecado. Te dice, no, pero come solamente esta vez. O permite este pecado solamente esta vez. Es decir, esa continua negociación, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser como Moisés y decir, no voy a negociar. Sí. No aceptamos negociaciones. Cuando se trata de la verdad y de la palabra del Señor, no hay que aceptar negociar, hay que ser contundentes y firmes. Voy a cumplir la palabra de Dios, los mandamientos del Señor en su totalidad. No voy a sacrificar solamente, venga, ni para ti ni para mí, a un punto medio. No funciona así. Entonces, creo que es importante tomar eso de ejemplo, esa iniciativa de Moisés, de que hay que ser firmes siempre en la verdad. Nunca tratar de ceder únicamente por negociar, ¿no? Con el faraón o con lo que son los problemas de nuestros días. Sí, así es, el mundo nos presenta su propuesta. Sí, y como se lo dijo, pues si vemos en uno ya se está notando, Viaje de otros. sí, a que Satanás luego se apodere de nosotros, pero sí es verdad que a Satanás le basta con que estemos fallando en un mundo. Pues sabe que ya no estamos totalmente aceptables delante de la presencia de Dios. Entonces, sí, es muy importante, la verdad, poderlo compartir con las personas y poder reflexionar nosotros prioritariamente en ello y que debemos de ser firmes en nuestros principios, aunque esto nos costará la vida misma. Y es decir, que Dios nos ayude, que nos ayude a ser fuertes y que podamos vencer las tentaciones y que no tratamos de clasificar tentaciones más grandes o pequeñas, ¿no? Que debemos de ser fiel en lo poco para que Dios nos exalte en lo mayor. Claro, porque es importante que siempre tengamos en mente que al Señor, a Dios no le vale con que le seamos fieles un 99% y un 1% no. Sin embargo, a Satanás sí que le vale que seamos 99% fieles a Dios y un solo 1% a Satanás. Entonces es importante no perder la salvación por ese 1%, sino que hay que darlo todo para el Señor. Entonces, de verdad, nuevamente, muchas gracias por participar aquí con nosotros en Cuenta de Más. Espero que vuelvas. Sí. ¿Quieres algo de ahora, pero muy seguramente. Muy seguramente. Gracias y que Dios te bendiga en todo lo que vayas. Muchísimas gracias a ustedes y que Dios les continúe bendiciendo en este gran proyecto y que puedan ser muchísimas más las personas que nos puedan escuchar y también pedir perdón por algo que uno dice a veces mal y bueno, no siempre pidiendo al Señor que Él sea quien nos dirija. Eso es, gracias. Estimados oyentes, hasta aquí nuevo episodio. Gracias nuevamente por todo el tiempo que nos habéis dedicado. Recordar,
Hay que ser fieles en el Señor. No vale con ser únicamente parcialmente o solamente una parte y lo demás ser fieles a Satanás. Hay que ser en la totalidad. Oremos para que nuestro corazón sea como la cera y no como la arcilla, para que de este modo el Espíritu Santo pueda derretir nuestros corazones y seamos moldeables conforme a la voluntad de Dios, en vez de ser como la arcilla y que nos lleguemos a endurecer nuestro corazón y seguir obstinando en nuestros pecados. Gracias por toda vuestra atención y os esperamos en nuestro próximo episodio. Buenas noches.